Quiero que por favor vayamos a Éxodo capítulo 34, versículo 6 y 7. Éxodo capítulo 34, versículo 6 y 7. Vamos a, Amén. em- vamos a empezar, gracias hermana Eloisa, vamos a empezar un tema que se llama el carácter de Dios o de Cristo, porque Cristo es Dios. Y allí en el Antiguo Testamento vamos a ver en el Éxodo, cuando está Moisés allí con Dios y dice, en el versículo 6, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a ver cómo el Padre Celestial siempre a través del tiempo ha dado muestras de su eterno amor, de su infinito amor. Él siempre ha sido bondadoso, misericordioso, fiel, siempre ha tenido paciencia. Entonces, vamos a ver estos 5 rasgos o características del carácter de Dios o carácter de Cristo. Aquí podemos ver en esta lectura que algunos de los rasgos de ese carácter de Cristo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Éxodo 34, 6. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de la compasión, de la misericordia. Soy lento para enojarme, estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Entonces, en esta Nueva Traducción Viviente es más claro entender 5 rasgos o 5 características del carácter de Cristo: compasión, misericordia, paciencia, amor inagotable y fidelidad. Vamos a empezar hoy con la primera característica o rasgo: compasión. Compasión es un sentimiento de tristeza. Estaba buscando en una definición en el diccionario, dice: sentimiento de tristeza que se produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Entonces, ¿qué compasión? Un sentimiento que se produce en una persona cuando ve al otro con dolor, con sufrimiento, con un problema. En palabras más sencillas, la compasión significa
apiadarse. Es un término que se relaciona con simpatía por el otro. Vamos a ver a través de las lecturas que les he traído hoy cómo Dios siempre ha sido compasivo, misericordioso con sus hijos. Dios siempre ha querido expresar esa compasión, esa piedad, y lo ha hecho a través de la antigüedad, lo hizo en el Nuevo Testamento, y por eso vamos a ver algunas citas. Le voy a pedir el favor a mi hermana Eloísa que me busque el Salmo 103, versículo 8. Mi hermanita Flor, ¿tiene audio? Sí, señora. Éxodo 22, 27. Mi hermanita Liliana, Salmo 78, versículo 38. Mi hermana Martica Moscoso, Isaías 49, versículo 15 y 16. Mientras mis hermanas buscan todas estas citas que tienen que ver, que están relacionadas con uno de los rasgos o características del carácter de Cristo. Son 5 que vamos a estar viendo, son muchísimas más, pero vamos a estar viendo en estos principios la compasión, la gracia, la paciencia, su amor inagotable y su fidelidad. Y hoy empezamos con la compasión, que ya dijimos que es un sentimiento que le produce a uno tristeza al ver padecer al otro, al ver el dolor, el sufrimiento, la necesidad por la que están pasando las personas. Y Hermanita esa Elizabeth, perdón. señora. Hermana Elizabeth, mi hermana Liliana tiene levantada la mano. Señora Liliana. No te escuché. No tiene audio. Bueno. Entonces, decíamos que es un término que se puede también acunar con apiadarse, tener simpatía por el otro. Esta palabra tiene un término hebreo para compasión que significa rakum, que tiene que ver también con requem y que quiere decir que hay un vínculo especial entre un padre y un hijo, compasión. O sea, de donde viene la palabra compasión, su raíz hebrea tiene que ver con matriz útero y con rakum, que explica un vínculo emocional entre un padre y un hijo. En el Nuevo Testamento Jesús comparó ese sentimiento de compasión con el cuidado que tiene una gallina de sus polluelos. Él sufrió al ver a muchos padecer y mostró compasión como lo hacía su Padre Celestial.
Vamos a estar viendo, mi hermana Eloísa nos lee su cita, Salmo 103:8. Amén, hermana. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Amén. Misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando uno lee los versículos que están anterior, en este Salmo 103 dice que debemos bendecir y que nuestra alma siempre bendecir a Jehová, porque Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Todo esto, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, para decir que Él es misericordioso, que Él es compasivo, un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Estamos viendo uno de los rasgos del carácter de Dios, de Cristo, la compasión. Miremos qué dice Éxodo 22:27, hermanita Flor. Amén. Hacemos la autoridad del Padre Santo. Porque solo eso es cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Porque cuando Él clamare a mí, Amén, mi hermanita. Gracias. yo le oiré, porque soy misericordioso. Dios es su infinita misericordia y a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo expresa la mayor compasión por las almas, por sus hijos, porque en esa misericordia, en esa compasión tan grande, envió a su Hijo y se pagó el precio de sangre. Y en esa compasión que Jesús mismo experimentó, se llevó allí en su crucifixión, muerte y sepultura. Y todo fue por compasión, por amor, por misericordia, porque allí se perdonó. Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Qué dice el Salmo 78:38? Dice así. Salmo 78:38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Desde siempre y para siempre, Dios tiene ahondado, tiene ese amor, esa misericordia, esa compasión de Dios que siempre lo ha caracterizado, debe reflejarse también en nuestra vida. Si lo hizo el Señor Jesucristo
cuánto más nosotros que estamos en este tiempo, en esta dispensación de la gracia, lo debemos hacer. ¿Qué dice Isaías 49? Amén. Isaías 49, 15 y 16. Amén. Dice la palabra: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Amén. Amén. Se supone que ese amor de madre, de hijo, es irrompible. Pero bueno, casos vemos y en la actualidad, donde hay ese desamor, donde hay esa falta de compasión. Dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Ese rasgo que ha tenido a través de los tiempos, Dios, que se hizo patente, que se hizo carne a través y se experimentó y lo pudieron ver muchos ojos, lo hizo Jesús. Y si nosotros, cuando confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y morimos juntamente con Cristo y nacemos aún y nuestro espíritu nace de nuevo, tenemos que tener ese rasgo de la compasión. Es un rasgo que está basado en misericordia generosa, en un amor especial por los suyos y por los que aún ni siquiera le han confesado. Es un amor, es un término que también está relacionado con la simpatía que puede sentir una persona por otra que está en un momento experimentando sufrimiento, dolor, problemas, y que le invita a la otra persona a hacer algo. No simplemente a sentir y experimentar esa tristeza, sino lo invita a actuar. Voy a pedirle el favor a mi hermana Rubiela que me ayude a leer Mateo 9, 35 y 36. A mi esposo que me ayude a leer Mateo 15, 32 y luego 36 y 37. Mi hermanita, ¿quién está por aquí que me pueda ayudar? ¿A quién le pedimos el favor? A mi hermana Mercedes. No sé si mi hermano Julián nos puede ayudar. Amén. Bueno, entonces le voy a pedir el favor a Julián que me ayude con Efesios 4:32 y mi hermanita Mercedes Marcos 10, versículos 46 al 52. Vamos a estar viendo en el Nuevo Testamento, o sea, acabamos de revisar varias citas, empezamos con Éxodo 34, 6 y 7, luego mi hermana Eloisa nos leyó Salmos 103, versículo 8, donde estuvimos viendo esa compasión
que tiene el Señor, uno de sus rasgos en el carácter. Una de las características de los rasgos del carácter de Dios, de Cristo, y que tiene que ser ahora nuestro, es la compasión. Estuvimos viendo en Éxodo 22, 27 que Él tiene compasión de los que quiere. En el Salmo 78, 38 vemos que Él, aunque su madre, aunque sus seres queridos se le olvidaran, Él nunca se va a olvidar de nosotros. Y Martica no lo leía. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y Dios a través de todos sus salmos muestra misericordia y la mostró con nosotros. Tuvo compasión por nosotros y permitió que su Hijo viniera aquí en la tierra, padeciera, fuera crucificado, muerto, sepultado, por amor, por compasión, un sentimiento que invita a que el otro haga algo porque le duele ver a otra persona, a un ser querido, a otra persona, aunque no sea su familia, en una situación, en una dificultad, con un dolor. Vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento. Vamos a ver Mateo 9, 35 y 36, que nos dice la palabra. Amén. Mateo 9, 35 al 36. Sí, señora. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando a las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén. Amén. El Señor Jesucristo, cuando estaba enseñando, predicando y sanando, tenía compasión. O sea, yo quiero que hoy todos y cada uno de los que estamos aquí conectados tengamos claro ese rasgo que define el carácter de Dios, de Cristo, y que va a definir tu carácter. Siempre estamos orando en las iglesias para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Y esa es la primero, compasión. Pero implica una acción de movernos a favor de otros, de tener misericordia, como la ha tenido el Padre Celestial, como la ha tenido nuestro Señor Jesucristo y como es necesario que nosotros la tengamos. Pero no solo es de palabra, es de hechos, implica una acción. Por eso esta cita que nos ha leído mi hermana Rubiela dice que el Señor Jesucristo hacía que enseñaba, predicaba, sanaba, tenía compasión, hacía algo para que la gente no se pierda, para que la gente fuera sana, para que la gente fuera salva. Y esa es una expresión de la compasión. ¿Qué dice Mateo capítulo 15? Versículo 32 y luego 36 y 37. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mateo capítulo 15, verso 32, la palabra proclama lo siguiente. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y el 36 cita: Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias,
Los partió dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Amén. Amén. Es decir, que cuando estamos mirando la compasión que tuvo el Señor Jesucristo, no solamente era expandir el Evangelio, era enseñar, predicar y sanar a las enfermedades, las dolencias, sino que también era compasión en poder brindar ese alimento, no solamente espiritual, sino también físico. Y tenemos que aprender de esto. Miremos qué dice Pablo en Efesios 4:32. Amén. Hermano Julián. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Esa misma porción de la palabra en NTV dice así, Efesios 4:32. Dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, estamos viendo que el Señor Jesucristo bajó aquí a la tierra a mostrar esa compasión. No solamente enseñaba, predicaba, sanaba, también tuvo compasión de las personas y les proveyó alimento, pero no solamente el alimento físico y espiritual, también nos enseñó que una manera de tener compasión, de tener misericordia, es perdonando las ofensas del otro, es no dejando cargar nuestro corazón, es fluyendo en amor. Hay que ser misericordiosos, hay que tener compasión por el otro. Lo acostumbramos a tener con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos y nuestro círculo más cercano, pero sé que nos cuesta muchas veces en el trabajo, con algunos otros familiares, pero aquí Dios hoy nos está recordando que si queremos que el carácter de Dios, de Cristo, sea formado en nuestras vidas, tenemos que practicar este primer rasgo, la compasión, la misericordia. Y ya estamos viendo que esa compasión no es solamente predicar el evangelio y enseñar alguna palabra o escuchar, implica una acción más grande. Miremos Marcos 10, versículo 46 al 52. Amén. Marcos 10, 46 al 52 dice así. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, llama. Y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Amén. Hasta el 52, mi hermano. Respondieron, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga?
Y el ciego le dijo: Maestro, y recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Esa ceguera que tiene Bartimeo y que pueden tener muchas personas actualmente en tu trabajo, en tu familia, esa ceguera espiritual necesita ser curada, necesita que experimentemos y que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas, que tengamos esa compasión por las almas perdidas. Si usted y yo creemos que hay un cielo y hay un infierno y queremos ir para el cielo, tenemos que contarle a otros que hay un único camino, el del Señor Jesucristo. Hay que hablarles, hay que enseñarles. Fíjese que Bartimeo tenía una capa que es como hoy en día se entiende que esa capa es como el pecado. Y cuando él bota su capa, cuando en el versículo 50 dice él entonces arrojando su capa, dejando su pecado, se levantó y vino a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Un milagro. Usted y yo podemos hacer obras como las que hizo Jesús o aún más grande. Cuando usted tiene compasión por las personas, cuando usted tiene misericordia, cuando usted enseña, predica y el Señor obra a través de su vida y hace sanidad, milagros que Dios está actuando. Cuando usted comparte un pan, cuando usted ayuda al necesitado, cuando usted hace su canasta y su ofrenda de amor, cuando usted comparte su mercado, cuando usted está experimentando ese rasgo y esa característica del carácter de Cristo de Dios. La compasión nos hace ser semejantes a Dios en cuanto a ser misericordiosos como Él lo es. Vamos a terminar con Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Estamos hablando de compasión, uno de los rasgos del carácter de Cristo. Apiadarse de otro, tener misericordia de otro, implica una acción de ayuda, implica una relación, implica desear que otros tengan algo que ha llegado a tu vida. Implica la acción de enseñar, predicar, orar por las personas, ser un medio para que haya sanidades, para que haya milagros en las vidas de las personas. El que lo hace es el Señor Jesucristo, pero nosotros somos el medio. Cuando nos invitan a orar por un enfermo, cuando un necesitado en nuestro trabajo, un vecino, tiene necesidad de ser escuchado, de que la palabra, de que el evangelio sea colocado allí en esa vida. Dice la palabra en Mateo 5, 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen,
Orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estamos viendo entonces la prédica número 1 del carácter de Dios y empezamos a ver uno de los rasgos del carácter de Dios, la compasión. Porque todas las acciones que Dios hacía eran una expresión de su compasión, de su misericordia. Porque el Salmo 103:8 dice que Dios es un Dios grande en misericordia, lento para la ira, pero grande en misericordia. Los invito, mis hermanos, a que estén leyendo los primeros 8 versículos del Salmo 103:8. Es hermoso. Dios, el Señor Jesucristo. Y ahora, mi hermano, tú y yo estamos llamados a experimentar esa compasión y a actuar a favor de tantos necesitados que hay, no solamente físicamente, sino espiritualmente.